Destruflación y riesgo Milei. Destruflación es un neologismo que uso para sintetizar destrucción e inflación. Es un artículo que escribí para 5 días del País y que te lo cuento. El 3,4% de aumento mensual del IPC en marzo fue el 10º mes subiendo. Anualizado sería el 35%, lo que implica que sus primeros 28 meses de presidente, Milei acumula casi 294% de inflación, a pesar de la ruina económica general durante su gestión ultraliberal, que hundió el consumo en supermercados un 19%, el de bienes durables el 28%, todo esto combinado con una caída del 11% del Producto Industrial y del 26,4% de inversión en construcción, caída que llega al 75% en la inversión pública. Mientras la deuda pública total creció 30%, alcanzando un nivel récord, deuda pública que sirve mucho para la fuga de capitales. La motosierra ultraliberal es un tsunami de destruflación, destrucción, inflación y también de deuda. Estos datos se relacionan con el aumento del 31,6% de la desocupación, que trepó hasta el 7,5% de la población económicamente activa, y de un 20% de poder adquisitivo salarial, que llega al 38% para quienes cobran el salario mínimo de 200 euros aproximadamente, y esa caída es del 30% por los trabajadores informales, que representan el 43% de los ocupados. Por tanto, el ingreso de las familias ha descendido al punto que el 81% de las mismas, que es el valor más alto que se registra, ingresa menos de 800 euros, que es el equivalente a la canasta básica total sin incluir el alquiler. Este valor es para hogares de 4 personas, cuando el alquiler en un distrito de trabajadores del Gran Buenos Aires ronda los 400 euros. A su vez, crece el endeudamiento de la familia. El 91% está endeudada y el 60% lo ha hecho para pagar alimentos y servicios. A su vez, que cada vez les resulta más difícil pagar. La morosidad se cuadruplicó en un año. La pavorosa situación socioeconómica es disfrazada por datos macro y por la engañosa exactitud de las estadísticas de inflación y pobreza. Aunque sube la actividad económica del sector primario exportador, agro, minería, petróleo, esta solo aporta el 2,5% del empleo registrado, mientras cae la de los sectores que en conjunto generan 73% de empleo, que son comercio, servicios, sector público, manufacturas que tiene el 46% de su capacidad ociosa, que en el caso de la metalmecánica llega al 62,7%. El resto son autónomos que en su mayoría son desempleados que se buscan la vida con trabajos sin derechos. La recesión en los sectores más empleadores se refleja en el cierre de 23.000 empresas y la pérdida de 300.000 empleos formales durante el actual gobierno. La inflación real es mucho mayor que la oficial, sobre todo para la población de bajos ingresos, pues el dólar está subvaluado, lo que hace que subsidie las importaciones, las abarate para contener los precios internos, y el IPC de INDEC está también subestimado, ya que las ponderaciones son del año 2004 e infravaloran el peso de los gastos familiares que más han subido de precio, como mencioné, alimentos, vivienda, tarifas de servicios, comunicaciones, transporte, educación, salud. Además, la inflación acumulada atribuible a Milei es muy superior a ese 293,7% si se aplica la teoría de las expectativas racionales que él defiende y que utiliza para justificar el rebote del IPC, argumentando que se debe a factores políticos y también ante las encuestas electorales adversas, concretamente cuando dice que hay riesgo caos, riesgo cuca de triunfo kirchnerista en unas elecciones. Aplicando ese enfoque, a Milei hay que imputarle el aumento de precios desde que ganó las primarias en agosto de 2023, cuando provocó que el IPC mensual pasara de 6,3 en julio a 12,4 en agosto, debido a la expectativa más que razonable de que provocaría una devaluación como había anunciado, generando un shock inflacionario. En 32 meses transcurridos de su triunfo en primaria hasta marzo, la inflación atribuible a Milei, la inflación Milei acumulada, es de 509%, 119 puntos más que en el gobierno de Fernández en los 32 meses anteriores a la primaria, para hacer una comparación de un periodo igual. Y la pérdida de poder adquisitivo de la masa salarial sería superior al 40%, en el caso del salario mínimo casi del 50%, en torno al 49%. También la pobreza por ingreso, que según el INDEC es el 28,2%, es una ficción estadística por 2 razones. Primero, que la canasta básica total usada para establecer el umbral para considerar pobre no tiene en cuenta el alquiler.
Aunque con 806 euros una familia estaría por encima del 805, no es pobre estadísticamente según el INDEC, pero si la canasta lo incluyera, a los alquileres, quienes deben pagarlos serían pobres o incluso indigentes. La segunda razón es que la canasta básica también se calcula con ponderaciones desfasadas que no reflejan la estructura de consumo familiar actual, pues subestiman el peso de los gastos que precisamente más subieron, que ya mencionamos, que a la vez son los más infravalorados en el cálculo del IPC, que define la inflación. Con ponderaciones actualizadas de la canasta básica total y del IPC, la pobreza estaría en torno al 48%, entre 45 y 50% con la dificultad que hay de establecer una precisión exacta, teniendo en cuenta las cuestiones de datos. La estadística de pobreza mejora, además, está mejorada porque han aumentado los ingresos familiares por remesas de parientes del exterior, de manera que hay pobres que reciben ayuda exterior y sí, por eso dejan de estar en la estadística de pobreza, porque esto es una encuesta. Y porque el gobierno subió más que el IPC la asignación universal por hijo, que antes denostaba por ser creación kirchnerista y ahora la utiliza para maquillar el ingreso directo, mientras quita ingresos indirectos, anulando derechos laborales, empujando al desempleo a la población, encareciendo prepagas sanitarias, empeorando el sistema público de sanidad, educación, dependencia y también las ayudas no monetarias. Estos datos, junto a la corrupción, la compra de voluntades de parlamentarios para aprobar leyes de dudosa constitucionalidad o la represión a manifestantes, incluyendo jubilados, niños incluso, explican que según las últimas encuestas, más del 60%, entre el 63 y 69%, no votaría a Milei para presidente en unas nuevas elecciones nacionales y que Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le ganaría en primera y segunda vuelta, repitiendo su triunfo en las legislativas provinciales bonaerenses de septiembre pasado, a pesar de que Trump chantajeó a la población amenazando con llevar el país al default si el presidente no ganaba, extorsión que sí le funcionó a Milei a nivel nacional. Pero el problema de Milei hoy es que los potenciales inversores comienzan a ver el riesgo en Milei, porque la legislación de inversiones, el RIGI, y de actividades extractivas y otras aprobadas de forma irregular, pueden llegar a ser declaradas inconstitucionales y que, igual que los bonaerenses, los inversores comiencen a apostar por un triunfo opositor en 2027 con presidencia de Kicillof, que es un economista filo-keynesiano que defiende políticas públicas con fuerte inversión social, en infraestructuras imprescindibles y planes de recuperación industrial y del mercado interior a partir de medidas redistributivas del ingreso, que reconstruyan un país que al principio de los 70 tenía una industria diversificada con tasa de pobreza de un dígito, país que fue quebrado por la dictadura genocida de Videla y compañía y que los gobiernos de democracia no han podido o querido revertir. Quien tenga interés en conocer sintéticamente el proceso que nos trajo hasta aquí, podría buscar el artículo que escribí el 8 de febrero de 2002 en El País, Argentina y la piedra filosofal. Para los trabajadores y los pequeños empresarios autónomos, el riesgo, Milei, es que añada más políticas regresivas, que consiga aplicar la reforma laboral neoesclavista, que con la derogación de la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial para favorecer la megaminería y los centros de datos de Palantir y otros, se contaminen estas reservas naturales y empeore el acceso al agua potable. Y que continúe este gobierno autoritario, represivo, ilegítimo, aunque sea legal, que va de la mano de Trump, Peter Thiel de Palantir y Netanyahu a cambio del petróleo y minerales, el agua y las tierras para colonizar la Patagonia, es decir, una venta a trozos del país y su